Una vez al año surge una anomalía. Una vez al año tenemos un jinete del apocalipsis. Una vez al año en Genshin Impact sale ese personaje 4 estrellas que cambia todo y se queda en las cuentas y en los equipos de todos los jugadores. En Fontaine fue Chevreuse. En Natlan fue Yansan. ¿Cuál es el personaje 4 estrellas roto de Notcry? Hoy os quiero hablar rápido de NT, Neverness to Ernest, un RPG sobrenatural de mundo abierto urbano donde exploraremos Hetereau, una ciudad moderna llena de anomalías, sucesos raros y personajes con poderes especiales. Lo que más me llama la atención es que NT no parece centrarse solo en combatir. Enseña exploración por la ciudad, conducción, encargos paranormales y ese caos anime que hace que parezca muy divertido desde el día 1. ¿Listo? ¿No hemos hecho ruptura? Mira, ¿una ulti especial de todo el equipo o qué? ¡Oh, qué guapo! Hay drift y hay de todo. ¡No! ¡Me arrestan! ¡No! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Gracias a J Studio por patrocinar este vídeo. El lanzamiento oficial es el 29 de abril de 2026. Estará disponible en PC, Android, iOS, PlayStation 5 y Mac con soporte multiplataforma confirmado oficialmente. Si os gustan los mundos abiertos con estética anime, misterio sobrenatural y exploración urbana, echarle un ojo a NT, Neverness to Ernest y preparaos para entrar en Hetereau. Pues bienvenidos, jugadores de Genshin Impact, palomas migajeras, porque aunque pasó muy desapercibida la col morada, la clon de Najida, pero en otra paleta de colores, creo que tanto Nicole como Durin tienen que rendir homenaje a este personaje. Así que si Barca tiene chances de llegar a estar al menos jugable, no solo es gracias a Nicole, sino que en mayor medida es gracias a Prune. Ahora sí, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype, comentario para el algoritmo, todo el cariño y el apoyo es súper importante, ayuda y recomienda muchísimo más el canal. Gracias en parte del equipo del canal, que aprovechen si están comiendo y sabéis que tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play, suerte con ellas. Y ahora sí, gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Vamos con Prune, que de toda esta época de los leaks de los personajes de Notcry, aún no hice el vídeo de Prune y tenía ganas realmente de traeros no solo el kit, sino la explicación de lo interesante e importante que puede llegar a ser este personaje, ya no solo para el equipo de Barca, que también y tiene sus cosas cerradas, sino para más adelante, sobre todo porque se considera personaje de la Aquelarre. Entonces, al igual que Sakarosa, puede activar muchas pasivas y muchos buffos al equipo, a todo el equipo. De hecho, os diría que sí, es prácticamente lo que... ¿Os acordáis cuando hubo 80.000 vídeos de Yansan es la nueva Bennett y todo el mundo hizo el mismo vídeo repetido hablando de esto y obviamente nunca fue Bennett y Yansan? Pues bueno, tampoco es Bennett, tranquilos. Pero le compite bastante a Yansan y creo que es hasta mejor que Yansan. Pues bien, Prune es un personaje de catalizador Anemo. Esto ya nos dice que cazador de dragones más sombra verde. Y eso fue lo que os dije que fue muy importante en Lanjan, pero Lanjan tuvo sus limitaciones porque el problema del Anemo es que tiene mucha competencia. Para los equipos de descendentes está Xianyun, que puede llevar cazador de dragones y sombra verde. Para el resto del metagame en general, con todos sus buffos, siempre existió Kazuha, aunque ya está fuera del top 10 de equipos y no es best in slot en ninguno. Pero sigue siendo una pieza importantísima. Luego, para el resto de equipos de maestría, reacciones lunares, está Sakarosa, que también es cazador de dragones sombra verde, el bufo más grande de maestría a todo el equipo del juego, y algunos otros buffos por ahí, más el nuevo bufo de la Aquelarre, que no es tan poderoso, pero al menos un poquito extra le han dado. Entonces, realmente si existían Yansan o incluso Lynette, que muchos dirán, Phil, pero Lynette existe y buffa el ataque también, es porque había una competencia muy fuerte. Esta vez la cantidad de aporte que nos puede dar Prune, aparte de que de base un cazador de dragones y un sombra verde ya es una salvajada, supera con creces todo esto y nos da un bufo casi tan poderoso o más que el de Yansan. Así que, ¿qué es lo que hace ella? Primero, escala con ataque. Segundo, si tenéis un set de triple ataque con mucha recarga,
es básicamente el que utilizaría Prun y podéis heredarlo o rotarlo desde Xianjun o desde Lanjan, quien haya construido este set, con lo cual no hay ni que farmearla. Punto a favor del personaje si alguien consigue sacarla o la saca con constelaciones. Si viene en el banner de Nicole, que en mi caso será, ya sabéis que voy a sacar Nicole, C2 y Arma, que ya lo comenté, es muy posible que tengáis en el canal cosas bastante locas con Prun. Luego, ataque normal, no se sube y no se juega en campo. Lo bueno es que la habilidad elemental y la ulti no tienen demasiado texto porque los bufos son muy sencillos de entender y están en las pasivas y en constelaciones. Pero bueno, la habilidad elemental mete un martillazo que se puede imbuir del elemento que el equipo, en este caso, o el enemigo esté imbuido. Y además, este martillazo tiene sinergias con la ulti. Tiene un cooldown de 15 segundos y dos escalados bastante fuertes e interesantes. No tiene mucho más la habilidad elemental, solo que este martillo luego hay un talento que te permite seguir usándolo con la ulti. Luego dice la ulti: invocas un cascabel, se llama A la caza de la bruja, y ese cascabel golpea a los enemigos repetidamente haciendo daño a Nemo. Y es bastante recurrente los hits que hace continuamente como daño a Nemo. Recordemos que esto está hecho para que Barca, que tiene un talento pasivo que aparte del de 2 Anemos y 2 personajes de otro elemento, pues preferentemente Pyro con Durin y Nicole, hay otro talento que dice que si el personaje es Anemo, 2 Anemos, y además ese otro personaje hace torbellinos continuos fuera del campo, 20 normalmente, va a pasar que Barca gane más pasivas para hacer más daño al final. Por eso combina también con Venti y combina un poco mal con otros personajes. Pues bien, esta ulti es lo que soluciona el talento de Barca. Es una ulti que pega a Nemo continuamente a los enemigos, con lo que va haciendo torbellinos. Ya está, no tiene más. Escalado, decente. Prun no hace daño porque no va con probabilidad crítica, va con mucho ataque, pero si no tiene proporción, no hace críticos, no hace crítico, no hace daño. 18 segundos de cooldown, lo mismo que tiene Durin y Barca. 12 de utilización, que aquí diremos, ay, qué pena, es un poco, pues, es corto el uptime. Ya, se soluciona con una constelación y te vas a 16-18, un uptime decente, y 70 de coste de ulti. Si lo que comentamos antes teníais un set ya de triple ataque sombra verde con mucha recarga en sus stats, es posible que esto ya lo tengáis hecho. Aquí viene lo fuerte. Aquí viene lo fuerte. Talentos. Primer talento de ascensión. Cada vez que la ulti golpee y esa ulti forme un torbellino, es decir, que tienes que asegurar que el enemigo esté imbuido de algún elemento, tanto si es un enemigo estilo la tulpa que está imbuida de hidro, como si tienes personajes en el equipo que reaplican el elemento de forma continua. Pondré muchas veces el ejemplo del equipo de Barca, porque Prun es para Barca, pero se podrá jugar en más equipos. Pues básicamente, cada vez que la ulti golpee a un enemigo y haga un torbellino porque esté imbuido de un elemento, el martillo de la habilidad elemental va a hacer un ataque coordinado extra. Sin cooldown, no pone cada 3 segundos ni cada nada. Un ataque coordinado extra del elemento imbuido cuando tiraste la habilidad elemental. Es decir, en este caso, pues un golpe más de Pyro, para que casi siempre termines haciendo torbellinos Pyro. No tiene mucho misterio el talento y parece que no tiene sentido, porque por ahora digamos que cualquier cosa que hace en el kit parece que, sí, qué fácil, pero aquí viene lo fuerte del personaje. Dice, según talento de ascensión, y luego está el de la Aquelarre. Cuando Prun golpea a un enemigo con el martillo, este que se activa con la ulti, después de que este haya sufrido un cambio elemental, es decir, siempre con tu elemental y asegurándote que el enemigo está imbuido de algún elemento, con Durin normalmente, porque Durin pega mucho de un elemento, los demás personajes cercanos del equipo obtienen un efecto. Quedaros con este efecto porque luego se repite en una constelación que es la C6. Durante 5 segundos. Tranquilo que el efecto se va a reactivar y lo tenéis permanente en el caso del equipo de Barca para que Barca pegue, o en el caso de cualquier equipo donde esté Prun. Al infligir daño a un enemigo con un ataque normal, cargado, descendente, habilidad elemental o definitiva, es decir, todo prácticamente, lo que pasa que yo no sé por qué no han puesto todo en general, sino que han hecho cada hit independiente, el daño infligido con dicho golpe aumenta en un 0.01 por cada punto de ataque que tenga Prun, por encima de 1000 puntos de ataque hasta un máximo del 35%. Resumen y luego explico las matemáticas. 35% de daño a todo el equipo. Ya empezamos fuerte, porque Jansan le mete 30% de daño infligido al personaje en campo. Esto es 35% de daño infligido a todo el equipo. Y, como os expliqué con Nicole, que mete también un bufo de ataque a todo el equipo, es difícil y es muy roto, porque los personajes normalmente dan un bufo de ataque a un solo personaje. Prun le está metiendo 35% de daño a todo el equipo. Y en el equipo de Barca va a ser a Barca y a Durin. Durin va a recibir una cantidad de bufos que no tiene absoluto sentido. Sobre todo porque Prun, al ser de la Aquelarre y bufar de ataque del equipo, también se va a poder jugar con Logen. Logen Prun
Durin, Nicole. Lo único que seguramente Prun reaplique Pyro, con lo que al final quien derrite es Logen, y el equipo de Logen es para que Durin derrita, pero bueno, es otra historia, pero es de la que la el personaje y activaría consonancias. Matemáticas detrás de esto, que para activar el máximo del bufo, como dice 0.1 por encima de 1000 hasta el 35%, son 3500 de ataque por encima de 1000, que es un total de 4500. A día de hoy, por ejemplo, Lan Yan, triple ataque con el arma del Atlas Celestial del permanente, que te da 674 ataque base y un substat de ataque porcentual, llega a los 3500 y da gracias. Así que para llegar a 4500 hacen falta muchos bufos externos, entre ellos el de Nicole. El de Nicole es un bufo que se nota que combina muchísimo con Prun, pero si consigues constelaciones recibirás otros bufos extra, o si tienes la consonancia de la Aquelarre. Talento de la Aquelarre. Si Prun supera la prueba, ya sabéis, una misión que por suerte es unos pocos minutos, obtienes 2 bufos. Bufo número 1. Es condiciones que siempre cumples, que si haces un torbellino, que si un personaje en campo hace un torbellino, etc. Bufo número 1, Prun recibe 45% de ataque extra. Esto ayudaría a llegar a los 4500, no lo va a hacer a C0, a menos que juegues con Nicole muy bien construida y toda la cuestión. Y el problema está en que normalmente si quieres que Prun lleve el cazador de dragones, que puede llevarlo, el ataque del cazador de dragones base es muy bajo porque es de 3 estrellas, y aparte el substat del cazador es vida porcentual, con lo cual esto es una especie de buff nerf balance para que si vas cazador de dragones tengas mucho más complicado llegar a 4500. Spoiler, llega si vas con Nicole y Nicole Constelaciones y todo lo demás, pero ahora explico más de esto. Pero bueno, talento de la Aquelarre, 45 ataque a Prun, bajo condiciones facilísimas, y si el personaje en campo hace un torbellino, es decir, solo para carries a Nemo, el personaje en campo gana 20% más de ataque. Este talento de la Aquelarre es para Barca, pero este talento concreto, si no lo usas y no metes 20% más de ataque, no cambia demasiado y se puede jugar en más equipos, que es lo que os pregunto ahora en los comentarios cuando termine de ver en las constelaciones en qué equipos creéis que encaja Prun, porque sobre todo encajan los monopiros, que os dije que estarían en la misma categoría de Barca, que son sobre todo Klee y Arlequino, con la misma core de Nicole Durin. Y la consonancia Pyro también da 25 ataque al equipo, y Prun ahí encajaría perfecto dando ese bufo tanto de daño infligido a todo el equipo como el de la C6, que ahora veréis que es un bufo también a todo el equipo muy grande, de hecho. Constelaciones. La primera constelación, cada vez que el martillo golpea a un enemigo tras haber sufrido un cambio elemental, es decir, siempre con el talento que expliqué antes, Prun recupera 2 puntos de energía elemental al menos una vez cada 1.8. Si la ulti dura 12 segundos, aunque luego la C6 dura más tiempo, con lo cual con la C6 regeneras más energía, y ponemos que 1.8 vamos a redondear a 2 para que las matemáticas sean fácil, son 6 veces por 2, son 12 puntos que regeneras de coste 70 a coste de 58. Es mejor, y el coste 58 es muy asequible para un 4 estrellas. La C1 que da energía es bastante interesante. Si van a poner de Nicole, como dije al principio del vídeo, y sacáis dupes de Prun o hasta C6, en algunas ocasiones va a ser hasta más interesante. Luego, la C2, mientras Cascabel cautiva brujas, que es la ulti, esté en modo rastrea presas durante la habilidad definitiva, es decir, siempre, Prun obtiene un efecto que aumenta su propio ataque en 10% y 5% adicional cada vez que el cascabel golpea, hasta un máximo del 40%. Ese 40% prácticamente es cuando estás acabando la rotación. Entonces es un bufo extra de ataque para que Prun pueda llegar a 4500. Pero si vais al cazador de dragones y va a ser de sus mejores armas, sigue siendo difícil si no dependéis de Nicole, porque Bennett no le da un bufo a Prun. Pero habrá otros equipos donde igual tengas algún personaje que sí bufe el ataque del equipo, o la C6 que bufa a sí misma. Luego, la C3 y la C5, elemental y últimas 3, que no tiene mucho sentido y no cambia nada, porque la elemental y la ulti no sirven para nada y solo hacen un poquito de daño. Y luego la C4 dice, cuando el martillo, o sea, cuando la ulti activa el talento pasivo que hace que el martillo pegue, es decir, siempre, si el martillo sufre un cambio elemental, es decir, siempre, hace un hit adicional a otro enemigo cercano, infligiendo 80% del ataque de Prun, es decir, es un golpe coordinado adicional que no sirve para nada. C6, lo cambia todo, .jpg, pongan el meme de... La C6 dice,
La duración de la ulti son 4 segundos más. Como he explicado antes, pasas de 12-18 a 16-18, lo que activa la C1 para más energía, 2 hits más de 2, a que son 4 puntos más de energía. Dijimos que estamos en 58 con la C1, pasamos a 54. Perfecto, necesitamos mucha menos recarga de energía. Y luego, cuando un personaje del equipo, con el efecto que os dije antes que os acordéis, que es todos los miembros del equipo, causa una reacción elemental contra un enemigo, es decir, siempre, incluidos personajes fuera del campo, Prune y los personajes en uso cercanos que tengan ese efecto ganan 350 puntos de ataque 5 segundos, pero se va reactivando. Entonces, Prune al final es un personaje que nos da una burrada y una cantidad de cosas en conjunto que menos el 20% de ataque al personaje que haga un torbellino en el campo, consonancia de la Aquelarre, se puede activar por todo el equipo en un montón de equipos. Y ella, a diferencia de Lynette, es una Lynette Prime, pero además es una Sakarosa Prime, pero con ataque en vez de con maestría. Y además el buff a daño infligido, recordar que no sirve para los equipos lunares. Y bueno, ahí está la limitación de Prune, que han hecho que los equipos lunares tengan ciertas restricciones que hagan que de alguna u otra forma no puedas bufar con otras cosas. Pero siendo un 4 estrellas que puede llevar cazador de dragones o incluso algunos otros bufos u otras armas que son catalizadores que bufan al equipo. El set de sombra verde que baja 40% de resistencia elemental al elemento que se haga torbellino. De un bufo de 35% de daño infligido, no al personaje en campo, al equipo, que esto puede ser a 2 o hasta 3 personajes si tienes un healer fuera del campo que haga un poco de daño, como por ejemplo, por poner un ejemplo, Scoffy, que es un healer que hace muchísimo daño. Y la C6, que mete 350 de ataque también a todo el equipo, recordando que Nicole necesita mucho ataque para activar bien todos sus bufos, es a día de hoy una Sakarosa, pero en vez de enfocada a la maestría, y Sakarosa ya habéis visto lo importante que es en equipos de Mualani, que va con vida, o de Flins, pero los equipos de Flins son reacciones lunares y reciben el bufo de maestría de Sakarosa, equipos que vayan con ataque y con daño infligido, que no sean lunares, pero ¿cómo sabremos cómo funcionarán las reacciones estelares o si funcionan con esto? Pues podría ser interesante que meta sombra verde, cazador de dragones, que ya es 48% de ataque al personaje en campo, 350 de ataque a todo el equipo, 35% de daño infligido a todo el equipo, y si el personaje en campo es Anemo, que no creo que vayas a jugar un Scaramouche, pero se puede también, y le mete otro 20% de ataque al personaje en campo, es una Sakarosa, pero bufando justo la contraparte de lo que bufa Sakarosa. Teniendo en cuenta que Sakarosa no tira la ulti, que también metería un 20% de daño elemental, si lo sabéis, la ulti bufa el daño elemental con la C6 de Sakarosa, pero Sakarosa tiene 20 segundos de cooldown y un coste muy alto, y Prune tiene un coste bastante más bajo y tiene uptimes adaptables a equipos de 18 con full uptime en la ulti. Y eso le da una utilidad real también bastante más alta, recordando que es un personaje donde no tienes que subir los talentos. Prune se jugaría 1-1-1 porque no hace daño ni sirve para nada sus skills, con lo cual tanto el set como los talentos no te va a obligar a gastar recursos, solo vas a tener que subirla de nivel. Para cuentas free to play esto es otro punto más adicional porque no gastas recursos, el único recurso que tienes que gastar es subirla de nivel, y ni siquiera tienes que subirla de nivel porque subir de nivel solo haría más daño el torbellino, pero ella no va a maestría para daño de torbellino, con lo cual los talentos y las constelaciones siempre se van a activar independientemente de que la subas, con lo cual con tener a Prune al 70-80 para activar todos los bufos y talentos hace un trabajo muy bueno. Y la cuestión es que es verdad que para que consigas su máxima cantidad de ataque dependes de Nicole y otros buffers de ataque, y el subirla al máximo nivel por su escalado de ataque porcentual y ataque base es al menos considerable porque necesitas llegar a mucho más ataque. Pero Prune 70-80 o 80 extendida y con talentos al 1, simplemente consiguiendo el resto de cosas, ya va a hacer su trabajo espectacular con arma de 3 estrellas y con un set reciclado. Así que sí, es a día de hoy un personaje con un valor casi parecido a Sakarosa, que realmente es verdad que está fuera de los equipos lunares, pero dentro de prácticamente todo el resto del metagame que no esté cerrado, como Skork con Scoffy o como Varesa con Chebrus y los equipos de sobrecarga, y que
Aquí ya pongo el disclaimer y todo lo contrario. Ojalá que no envejezca mal y que se pueda jugar con futuros equipos, porque es un personaje muy abierto en el sentido de todas las maneras que tiene de tener sinergias con casi todos los equipos del juego en general, menos los lunares, y que ese bufo, tanto de daño infligido como de ataque a todo el equipo, más el sombra verde y el cazador de dragones, es un bufo global. Si este personaje existiera en la 1.0, sería literalmente un jinete del apocalipsis junto a Shinkyu, Sakarosa, Fischl y todos los demás que ya conocéis. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y os dejo el guiño final porque Prune formará parte de los mejores equipos free to play o full 4 estrellas del juego, teniendo en cuenta que nuevas variantes de nacionales full 4 estrellas, por ejemplo, Fischl, que es de la que la Prune, Xiangling Bennett o lo que comenté antes de Logen y alguna cosa más, tendrán una base extremadamente sólida con Prune, porque además que Prune mete un bufo a todo el equipo, incluyendo Xiangling en nacionales, con luego algún personaje de la que la en campo, como podría ser, por ejemplo, pues eso, Fischl para hacer un sobrecarga puro, aunque sea sin Chebrus, o las otras variantes. Cuidado lo que podría llegar a cambiar los equipos, teniendo en cuenta que además activa el sombra verde. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.